Bueno, bienvenidos a este sábado, esta escuela sabática. Hoy tenemos la lección 13, una comunidad de siervos. Primero oraremos. Te damos gracias, querido y amado Padre Celestial, por el gran privilegio de conocer tu nombre, de conocerte a ti plenamente, porque nos has dado tu palabra, tu ley, este santo sábado para adorarte y reunirnos con los hermanos en los cuales tenemos comunión en esta fe tan maravillosa. Gracias por esta luz del cuarto ángel, por este ministerio y esta pronta venida a este maravilloso año del 2031 que tan largamente esperado por tu pueblo en todas las edades. Te pedimos tu bendición espiritual, que tú derrames esta lluvia tardía sobre nuestros corazones que tanto necesitamos, que nos llenes del Espíritu Santo y que hables a nuestro corazón y traigas conversión también. Siempre necesitamos más avivamiento y reformas verdaderos, Señor. Ayuda a tu pueblo, esfuérzanos para que podamos hacer tu voluntad como a ti te agrada. Perdona nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos con cierta alegría porque realmente concluye esta escuela sabática. Que ha sido realmente bastante insufrible, realmente muy tediosa, muy repetitiva, pero sobre todo, si sería tediosa y repetitiva, por lo menos en una verdad, bueno, pero una manifestación de la apostasía prácticamente completa. Ha sido realmente vergonzoso lo que hemos visto hasta hoy. Bueno, hoy sigue en la misma tónica. Y trataremos de ir un poco más allá, cuál es el alcance de lo que aquí se ha planteado, cuál es el origen también de todo lo que aquí hemos venido estudiando, realmente los conceptos. Pero vamos a leer primero el versículo para memorizar, que parece una burla también, según lo que hemos leído hasta hoy. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El énfasis está obviamente en las buenas obras aquí. Esto, firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, de aquí no hemos visto nada, y hoy tampoco veremos en lo que respecta a la lección que aquí está escrita. Esto está en Hebreos 10, 23 y 24. Dice: al tratar de cumplir la misión cristiana, no debemos subestimar el potencial de la Iglesia como una comunidad organizada de creyentes. Ya hemos mencionado los desafíos que podemos enfrentar al intentar afrontar la injusticia y la pobreza. Pero al trabajar con hermanos creyentes en una comunidad de fe, podemos ser una bendición para quienes nos rodean. Existe la tentación de que nos distraigamos con la marcha propia de la Iglesia y nos olvidemos de que la Iglesia existe para servir al mundo en el que Dios la ha puesto. Como organización eclesiástica no debemos ignorar el sufrimiento ni el mal que existen a nuestro alrededor. Juntos, como comunidad y organización eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo. Por ende, como comunidad debemos andar como lo hizo Jesús, llegar a la gente como lo hizo Jesús y servir como si fuésemos las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo actual. Esta es la introducción, obviamente sigue en esta retórica que ya se vino planteando, de ir a los que sufren, a los pobres, en un sentido realmente material, no en un sentido espiritual, no en gente que reconoce su pecaminosidad, que siente la necesidad de salvación, de Dios, de perdón, no. Simplemente los que sufren, digamos, socioeconómicamente, más que todo. Dice: un remanente que sirve. La definición estándar del pueblo remanente, identificado en la profecía bíblica, se encuentra en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice además ver Apocalipsis 14:12, ¿no? Cuando se habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En la historia bíblica, estas características señalan al pueblo de Dios en las etapas finales de la historia en la tierra. Pero en las historias bíblicas también podemos encontrar ejemplos de cómo actúa ese remanente y en especial cómo sirve a los demás. El ejemplo de Moisés en este sentido es abrumador. Ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta, a ver quién
puede aclarar. ¿Qué significa? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego, en el capítulo 19, nos aclara que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía o el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? ¿Qué entendemos nosotros los adventistas como espíritu de profecía? ¿Alguien quiere responder? Un micrófono. A ver, por favor. Son los escritos del Ellen White, ¿no? Todo lo que él escribió, que guardan siempre. Bueno, así. Son todos los escritos de Ellen White, todas las visiones que ella tuvo, ¿no? desde la primera vez, ¿no? Que también es parte de la Biblia, ¿no? ¿Y el espíritu de profecía se ha manifestado solamente a la iglesia adventista o ha estado siempre con la iglesia? Todos los profetas. Siempre ha estado, ¿no? Sí, en cada tiempo, ¿no? En su tiempo, en ese tiempo eran, cuando estuvo Jesús, también Jesús a los profetas, y en este tiempo, claro. Digamos que el testimonio de Jesucristo es muy abarcante, pero claramente ha sido manifestado, y es una creencia adventista original, de que ha sido manifestado en Ellen White. Acá se habla del remanente, y obviamente la lección está llevando el punto de esta comunidad que sirve, este remanente, a la iglesia organizada. ¿Y por qué lo digo? Porque el remanente, claramente en la Biblia, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿La iglesia organizada tiene hoy día el testimonio de Jesucristo? Y no voy simplemente a la práctica, ¿no? Porque la práctica puede ser puede ser subjetiva, aunque en realidad es muy objetiva. Pero vayamos a la teoría. ¿Qué decidieron en la última reunión de la Conferencia General hace casi 5 años, en el 2015, en San Luis, en Estados Unidos? Por ejemplo, en la doctrina que hablaba del espíritu de profecía, dado claramente a Ellen White, que siempre se ha afirmado y se ha creído en la iglesia adventista, una de las cosas que estaba ahí era que los testimonios de Ellen White era una fuente autoritativa y permanente de verdad. Si hoy busca a alguien esa doctrina, si no me equivoco es la número 18, eso ya no existe. Ya no existe el título mensajera del Señor, ya no existe que es una fuente permanente y autoritativa de verdad. Y hace como 10 años atrás también habían quitado que también definía nuestra fe. Ya no define nuestra fe, ya no es mensajera de Dios, ya no es una fuente autoritativa y permanente de verdad. Este remanente que ellos dicen ser, tienen el testimonio de Jesucristo, pues solo han dejado que tiene autoridad profética, pero han dejado como un cascarón vacío. Ya realmente es difícil decir que tienen el testimonio de Jesucristo, y pronto, como van, no tendrán tampoco los mandamientos de Dios. Con lo cual el remanente sin duda tiene que ir ya por otro lado. Vamos a seguir. Lee Éxodo 32, del 1 al 14. ¿Alguien quiere leer, Laura? 32, del 1 al 14. Acá nos hace una comparación entre Moisés y el remanente, descrito en Apocalipsis. Sí, claro, por supuesto. Creo que la manera de plantear el párrafo es muy capciosa. Si te das cuenta, cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, bueno, dice eso, ¿no? En definición estándar, el pueblo, definición estándar. O sea que ahí es una básica, digamos, pero parece que hay algo más complejo. Es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesús, ¿no? Que decías, el espíritu de profecía. Eso no define ya el pueblo de Dios, digamos, por completo, pero no hay algo más. Porque fíjate cómo sigue la frase, dice, pero... Luego dice, en la historia bíblica estas características señalan al pueblo de Dios en las etapas finales de la historia de la tierra. Punto. Pero, en las historias bíblicas también
podemos encontrar ejemplos de cómo actúa ese remanente. O sea, es aparte de eso, de la base estándar, de lo que todo el mundo conoce de la Iglesia Adventista, hay algo más. Como siempre ha venido siendo en esta Es escuela. toda la escuela es así, todo el trimestre. Hay algo más. Y ahora ponen el ejemplo de Moisés, como si hiciera algo más. O sea, vamos a leer eso pensando eso. Se dice, pero en la historia bíblica también podemos encontrar ejemplos de cómo actúa el remanente. Y en especial cómo sirve a los demás. O sea, es algo más. Aparte del testimonio de Jesús y los mandamientos y el espíritu de profecía, aparte de eso, hay algo más. Y en ese contexto creo que debemos leer esto, porque vamos a escuchar lo que dice de Moisés y a quién se puede aplicar. Exactamente. Así que bueno, leeremos ahora el texto, que acá... Sí, si no que lea. Bueno, ya está, ya que estás, Ángel. lees. Para ir pasando los micros. Sí, sí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. ¿Y Apocalipsis 12, 17? Sí, Apocalipsis 12, 17, bueno, es un extracto, leímos un extracto de ahí, dice que bueno, el dragón se paró a la orilla del mar y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo que acabamos de leer. La lección nos lleva a hacer una comparación entre este remanente y esta situación de Moisés en el énfasis de la intercesión de Moisés por el pueblo. Dice, en su ira contra el pueblo de Israel, Dios amenazó con destruirlos y transferir las promesas hechas a Abraham, que sus descendientes se convertirían en una gran nación, a Moisés y su familia. Pero Moisés no quería eso. Moisés tiene la audacia de discutir con Dios y sugiere que si el Señor cumple con su amenaza, eso lo hará quedar mal. Pero luego Moisés va más allá y se arriesga a urgir a Dios con su demanda. Moisés había estado esforzándose para guiar a este pueblo a través del desierto. Este había estado quejándose y discutiendo casi desde el momento en que salieron en libertad. Y sin embargo Moisés le dice a Dios, si no puedes perdonarlos, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se ofrece a renunciar a la eternidad para salvar a aquellos con quienes ha compartido su viaje.
Qué poderoso ejemplo de intercesión abnegada en nombre de aquellos que no lo merecen y qué poderoso símbolo de todo el plan de salvación. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que oraba tan desinteresadamente. Había examinado a su siervo, había probado su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Quería la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por su fidelidad, su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como a un fiel pastor, la gran misión de liderar a Israel a la tierra prometida. Esto está también sacado de Patriarcas y Profetas, de la página 330. Aquí realmente lo que después lleva es una pregunta. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo debemos tratar en cuanto sea posible a los que cometen errores a nuestro alrededor? Esto a veces da la impresión que está un poco descolgado de la tónica que viene haciendo la lección. Digamos, no queda claro lo que quiere decir de este liderazgo de Moisés con respecto al remanente. Quizás está poniendo a este pueblo ingrato y rebelde en comparación con el mundo, porque claramente toda esta, aunque quizás esta lección vaya más enfatizado a lo que es la Iglesia, siempre la Iglesia con respecto a su servir al mundo, a intentar cambiar el mundo, a intentar curar el mundo, que así lo dice, ¿no? Que Jesús vendrá a curar el mundo. Yo no sé qué es lo que, supongo que la mayoría que habrán estudiado, qué es lo que han podido captar de lo que aquí se plantea, porque a mí realmente, no entiendo realmente bien lo que quiere hacer. Creo que Ángel sí nos quiere... Bueno, es lo que, lo que decíamos antes, la premisa para leer esto, ¿no? Pero podemos hacer algo más. Pero aparte de... ¿Qué está diciendo? Pues... Dile, es como enfréntate incluso a Dios, claro, ante el resto, ¿no? Y claro, es como de tomar un punto activo por encima de todo para proteger al débil, al pobre, al desamparado. Y pone ese ejemplo en Moisés, que fue capaz de, como dice, ¿no? como de levantarle la voz a Dios, ¿no? Dice, ¿pero qué estás haciendo? Cuando claramente sabemos que esto fue una prueba de Dios. Dios lo tenía absolutamente todo controlado, para que quedara escrito el corazón de Moisés. Y aquí veo una contraposición clara con como tirar por tierra el trabajo del tercer Elías, porque el tercer Elías vimos esa comparativa con Moisés y con Cristo. Y cuando habla del cuerpo, porque habla del cuerpo en el sábado, el cuerpo tiene cabeza. Y sí que la cabeza es Cristo, pero sabemos que Ellen White dice que hay una cabeza visible. Y aquí están poniendo la cabeza visible como revolucionario. Un revolucionario que va a contra de lo que haga falta para defender a los pobres. Y a lo mejor viene luego María y le da la mano a esa revolución. La Virgencita. Entonces, aquí creo que va por ese punto, porque si no, no hubiera sacado del contexto ¿por qué saca del contexto de testimonio de Jesús y los 10 mandamientos esto? Está claro que cuantos más nos acercamos a las escenas finales, también habrá una controversia, porque sabemos que hay alguien que también se pone como cabeza visible del pueblo de Dios. Nosotros todos aceptamos que Jesús es la cabeza de la Iglesia. Pero es verdad que en determinados momentos de la historia ha habido cabezas visibles, seres humanos. Podemos ver que inclusive cuando Pablo hace la comparativa de la Iglesia como cuerpo y habla de los miembros de la cabeza también. Habla del ojo, de la oreja, no habla solo del brazo, de las piernas. Sabemos que el Papa, de alguna manera, intentará ponerse en este papel, no solo de tercer Elías, de Moisés, del que es el guía que lleva al pueblo a la Canaán celestial. Aunque su Canaán es terrenal, claramente. Y así como Moisés los lideraba a la Jerusalén terrenal, el Papa está haciendo lo mismo y hará lo mismo.
Y acá va a haber una disputa porque Dios tendrá también una cabeza visible, una voz que se levante contra esto y sí realmente guía al pueblo hacia la Canaán celestial. Y lo tendrá y ya lo tiene. Aquí, claro, lo que decía Ángel. Es que la caridad, ¿no? Si no va a favor de la caridad, será un mal líder. Aquí lo que vamos a ver en esta lección es, intentaremos ver, aquí nos habla de la iglesia y la misión de la iglesia, una comunidad de siervos. La iglesia como comunidad, pero ¿cuál es el propósito y cuál es ese servicio que tiene que hacer la iglesia? Ya realmente es solo para rematar porque ya toda la lección nos ha dicho qué es lo que la iglesia tiene que hacer y qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que, yo no diría ya ni siquiera predicar, porque de predicación no se ha hablado, pero cuál es nuestro evangelio según esta lección? No sé si Laura nos quiere decir algo. Sí, bueno, desde la misma, la del lunes, que abajo está en rojo, que nos dice esto acerca de cómo debemos tratar, en cuanto sea posible, a los que cometen errores a nuestro alrededor, ¿no? Yo lo veo más por dentro del pueblo de Dios, ¿no? Porque Moisés estaba dirigiendo en ese tiempo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, las prédicas que se hacen siempre y que oímos siempre dentro de la iglesia adventista nominal, es pues que no se debe juzgar, ¿no? O sea, el tema es de no juzgar a los demás, ¿no? Y sobre todo más dentro de la iglesia, porque sabemos cómo se está viviendo y cómo se está yendo y cómo está yendo, en qué camino está yendo la iglesia de apostasía en apostasía, ¿no? Entonces ellos no quieren sentirse pues señalados, ¿no? Porque lo que hace el mensaje del tercer Elías es señalar también a la vez, ¿no? Pero no en realidad juzgar. Y ellos lo que más o menos también quieren decir a la vez, que ¿por qué no eres como Moisés, ¿no? ¿Por qué no intercedes como Moisés? ¿Por qué no te das por aquellos que tal vez están de pecado en pecado? ¿Por qué no intercedes como él, ¿no? Ante Dios? Y creo que hay esa posibilidad de que vaya también por ese lado, ¿no? Pues sí, es muy interesante también. Es decir, sabemos que el cuarto ángel tiene un mensaje claro de denuncia, que tiene que denunciar estas cosas, inclusive también en la iglesia adventista. Y bueno, esto obviamente molesta a todos los que están siendo y van a ser cada vez más recriminados y acusados de lo que están haciendo, especialmente por esta, quizás, y especialmente a esta falsa cabeza visible del pueblo de Dios, que es el Papa, quien siempre se ha puesto como cabeza de la Iglesia, que están llevando al pueblo a la perdición, ¿no? Es decir, la Biblia claramente lo identifica como, dice que su nombre es muerte y el sepulcro lo sigue de cerca. Es un camino de muerte el que él ofrece, y como falso pastor está llevando a todas las iglesias y al mundo entero hacia el precipicio. Y el mensaje tiene que ser denunciatorio claramente. ¿Qué se pide? Pues que hagamos como Moisés, que intercedamos. ¿Acaso no estamos intercediendo? ¿Acaso esto también no es interceder? Digamos, sabemos que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Moisés en ese punto, en ese lugar, podía dejar el pueblo y decir, bueno, Moisés, Josué, Caleb, María y alguno más se iban para otro lado. Pues yo he escuchado muchas veces que esa comparativa, no hay que irse de la iglesia porque tal como Moisés, como Josué, como Caleb, ellos no abandonaron el pueblo, intercedieron. Y con eso muchos son engañados. ¿Es lo que nos toca a nosotros? Actuar exactamente de la misma manera. Debemos estar hasta las últimas consecuencias dentro de la iglesia organizada porque así actuó Moisés. ¿Qué es lo que nos toca? Pero nosotros estamos viendo también la relación que existe, eso que ha sido un poco como realmente nuevo, creo que para la mayoría, por lo menos para mí, creo que para prácticamente todos, esa relación que estamos viendo que la Biblia hace con Egipto y el pueblo de Dios actual. Y cómo en realidad Moisés saca un remanente de Egipto, se lleva un remanente para ingresar a la Canaán celestial. Y sabemos que había un propósito que sí o sí el pueblo de Dios tenía que llegar
a la Jerusalén terrenal. Hay que entender que hasta la venida de Cristo las apostasías generalmente se resolvían a espada. A espada directamente o con plagas de Dios. Dios pasaba de alguna manera la espada por el pueblo y cortaba todas las cabezas de la apostasía. ¿Por qué? Porque había una identificación clara entre el pueblo de Dios y su tierra. Pero desde Jesús ya no es, el tema ya no sigue en ese sentido. El pueblo de Dios está disperso en el mundo entero. A partir de Jesús y con Jesús lo que ha hecho Dios es apartar a los fieles, sacar un remanente y llevarlos a otro lado. Porque ya no dependían de una tierra exclusiva. El pueblo de Dios, así como los levitas que tenían que estar dispersos por todas las tribus, el pueblo de Dios tiene que estar disperso en todas las naciones. Y vemos con Jesús cómo Dios ya prepara un remanente, lo vemos a través de toda la historia que Dios siempre ha actuado igual y hoy sigue actuando de la misma manera. En la dispensación cristiana ya no se cumplen de la misma manera que en el antiguo Israel, cuando las apostasías se resolvían de manera diferente, porque el pueblo de Dios tenía que estar en una tierra, con lo cual Dios tenía que acabar de una manera inclusive dura con la apostasía. Ahora ya directamente Dios quita el remanente y deja que los otros consuman su apostasía a su manera, los deja librados en las manos de Satanás. Pero a mí lo que yo mi intención para este día es ver un poco dónde está el origen de lo que ha planteado la escuela sabática durante toda esta lección. Esta especie de opción por los pobres. Y vamos a ver una diapositiva. ¿De dónde viene este concepto? Y ahí vemos, dice, el Papa explica cómo hacer concreta la opción preferencial por los pobres. Aquí vemos un concepto que es opción preferencial por los pobres. Esto es lo que la lección nos ha llevado a tratar de inculcar de que nuestro evangelio es este. Nuestro evangelio es una opción especialmente por los pobres. Y aquí vemos de dónde salen estas palabras, pero vemos que tampoco se las ha inventado este Papa. Aquí leemos un artículo que dice la opción preferencial por los pobres según el Concilio Vaticano II. Dice, la elaboración y puesta en práctica de la teología de la liberación fue la consecuencia lógica de la actitud de muchos hombres y mujeres de la Iglesia iberoamericana que habían asumido en su vida lo que la Iglesia católica, reunida en concilio, dijo de sí misma. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Aquí vemos algo que hemos hablado, que es la teología de la liberación, algo que se desprende del Vaticano II, cuando empieza ya a hablar, a hacer una intención de que Dios ha hecho una opción en la historia. Y aquí vamos a ver un poco más de... Esto lo vamos a dejar para después. De cómo nace y cómo se desarrolla teológicamente, a dónde apunta y cuál es el alcance de esta perspectiva. Ahora voy a hacer un poco de lectura de un hombre que se llama John Sobrino, es de aquí, es de esta tierra de Cataluña. Este hombre es jesuita y estaba, bueno, no sé, quizás algunos conozcan, en el año 89 en El Salvador hubo una matanza en la Universidad Católica de El Salvador. Hubo una matanza de varios jesuitas y algunas personas más que estaban con ellos, gente que sí, en eso sí eran completamente inocentes, empleados de limpieza, cosas así. Entre ellos había un tal Ignacio Ellacuría, uno de los grandes de la teología de la liberación. Este hombre, justo en este momento, John Sobrino, vino de viaje aquí, a esta tierra, a su tierra natal, y sobrevivió. Y es, bueno, uno de los que quedan, de los sobrevivientes de la antigua guardia de la teología de la liberación, ha escrito muchos libros. Y vemos que esta frase fue acuñada por este movimiento teológico, pero mucho más que teológico, realmente político y revolucionario, originado a partir del Concilio Vaticano II, especialmente por los jesuitas. Es verdad que su originador, que se llama Gutiérrez, si no me equivoco, es franciscano, pero sabemos la intrínseca relación que hay entre franciscanos y jesuitas.
No en vano este Papa tiene el nombre que tiene. Y nosotros podemos ver al que le llaman el santo más querido de la Iglesia Católica, el santo de los pobres, Francisco de Asís, cómo había hecho esa opción por los pobres, cómo había hecho esa opción por la ecología. Hablaba de hermano sol, hermana luna, hermana agua, claramente panteísmo puro y duro, y uno de los más grandes y mayores espiritistas de toda la historia. Cualquiera puede ver su vida y verá que eso es cierto. No paraba de estar en comunión con ángeles, con muertos, con vírgenes, con Jesuses, con todo lo que sea, gente, almas del purgatorio y todo el tiempo, él y sus 12 discípulos. Dice, voy a leer algunas citas, algunos párrafos de aquí, para ver cuál es realmente el alcance, ¿no? Es decir, la Iglesia obviamente ha tomado este camino, realmente sin ningún lugar a duda lo que ha planteado toda esta escuela sabática es que Dios y que nuestra intención debe ser una opción preferencial por los pobres. Claro, la Iglesia Católica ya lo habla de una manera muy llana, muy lisa. La Iglesia Adventista es más solapado, es más encubierto, es más engañoso. ¿Por qué? Porque, claro, la Iglesia Católica le lleva 1500 años de ventaja. La Iglesia Adventista hasta hace poco estaba proclamando la verdad. Y las cosas no se pueden echar por tierra de un plumazo. Pero sabemos que en pocos años, en menos de una década, tendrán que estar a la misma altura, sí o sí, con lo cual realmente ahora se está haciendo a pasos agigantados. Este es de un escrito que se llama Opción por los Pobres, de este hombre, y dice, la opción por los pobres ha surgido en América Latina, continente mayoritariamente pobre y cristiano. Puebla la remite a Medellín. Puebla y Medellín son ciertos documentos que se han hecho, encuentros de obispos donde han ido formalizando este concepto y lo que es la teología de la liberación, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres y consagra la expresión opción preferencial por los pobres en el contexto de la misión evangelizadora de la Iglesia. Con esa opción se quiere indicar tanto el destinatario como el contenido de la evangelización. Ahora, unos dirán, bueno, este Papa es jesuita, pero en la Iglesia Católica hay divisiones. Bueno, uno puede ver que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, que parecen tan antagónicos, especialmente Benedicto XVI con este Papa, también han hablado exactamente de la opción preferencial por los pobres. Más allá de ciertas actuaciones que pudo haber tenido especialmente Juan Pablo II en contra de la teología de la liberación, pero en ese momento el bloque soviético tenía que caer y ya hemos visto que son grandes actores también los papas. No digo que sean buenos, porque algunos no son buenos, pero que sí son actores en gran medida. Es una verdad, y la Biblia habla con aquellos que aman y practican la mentira. Dice, la opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas las carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos, mediante la vivencia de la pobreza evangélica. La fundamentación de la opción está en la evangelización del mismo Jesús. Acá nos está diciendo que Jesús claramente hizo una opción por los pobres. Y vamos a ver hasta dónde llega realmente los alcances que tienen, que son muy grandes y que van y derriban todos los fundamentos de todos los pilares básicos del cristianismo. Y en la defensa y amor de Dios hacia ellos por el mero hecho de ser pobres. Dios los ama por ser pobres. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa su corazón. Si son pobres, pues Dios los ama y está, digamos, y el Evangelio está destinado a ellos. Y el resto del mundo o se vuelve como ellos o queda fuera. Dice, esta opción, por último, aunque formulada por la Iglesia latinoamericana, ha alcanzado validez universal. Así se reconoce en el Sínodo Extraordinario de Obispos en 1985 o en la Congregación General 23 de la Compañía de Jesús en 1983. Entonces vemos algo que no pertenece solamente a una rama del catolicismo. Vemos que esto ha alcanzado a toda la Iglesia. Y vemos que el Papa de hoy y los que han venido, pero este como jesuita, como buen jesuita, ya lo dice de una manera clara y lo vemos, indudablemente, pero estamos viendo cómo las iglesias, el resto del cristianismo, inclusive lo que ahora estamos en esta escuela sabática mostrando es cómo la Iglesia Adventista ha tomado esta dirección. Entonces, claramente, estas son las bases. Cosas que vamos a leer aquí son las bases de esta, digamos, teología, de esta interpretación bíblica.
Dice, los pobres por quienes hay que hacer la opción. Pero vamos a ver quiénes son los pobres. Porque en la Biblia se habla de pobres, pero a veces la cuestión va mucho más allá que las cuestiones, que la simple visión material de las cosas. Dice, los pobres de los que se habla en la opción son antes que nada y en directo aquellos seres humanos para quienes el hecho básico de sobrevivir es una dura carga, para quienes dominar la vida a sus más elementales niveles de alimentación, salud, vivienda, etc., es una ardua tarea y la tarea cotidiana que emprenden en medio de una radical incertidumbre, impotencia e inseguridad. Pobres son aquellos encorvados, doblegados, humillados por la vida misma, automáticamente ignorados y despreciados por la sociedad. Estos son los pobres tal como de ellos se habla en los profetas y en Jesús. Dice que estos son los pobres en espíritu. En lenguaje actual, pobres son en primer lugar los socioeconómicamente pobres, lenguaje que no debiera sorprender ni ser tachado de ideologizado, pues lo que está detrás de lo socioeconómico es habla del oikos, el hogar y el compañero, es decir, las realidades fundamentales para todo ser humano, la vida y la fraternidad. Pero va más, dice, junto a esta pobreza existe también lo sociocultural, que hace que la vida sea dura carga. Existe la opresión y discriminación racial, étnica y sexual. ¿Suena? ¿Suena esto? Ahora se habla mucho, ¿no? Ideología de género, no sé si han oído marxismo cultural, neomarxismo, Escuela de Frankfurt, Foro de Sao Paulo. Bueno, lo que se plantea es que cuando cae el bloque comunista, ciertas personas de la izquierda, en un acto desesperado, intentan reorganizar el comunismo. Y en el Foro de Sao Paulo, en el año 91, en Sudamérica, empieza entonces un comunismo enfocado hacia la mujer, ciertas etnias discriminadas, los indígenas. ¿Es cierto? ¿Eso fue así? ¿O ya venía desde antes? Bueno, cualquiera que lea un poco Marx, Engels, ve que esto ya estaba desde antes. Ya en el comunismo, en sus bases, ya se hablaba de estas cosas. Pero empieza a surgir algo diferente, hacia muchas minorías supuestamente, y es verdad que en muchos casos oprimidas. Nosotros tampoco nos vamos a poner en el lugar de esta reacción contraria que está habiendo, de hombres que también salen, nosotros hemos sido los que siempre hemos muerto en las guerras y en los trabajos. No, bueno, sabemos que la misma Ellen White dice que la suerte de la mujer ha sido la más dura más que la del hombre. Pero otra cosa es lo que se está intentando hacer, especialmente en una cierta región del mundo donde menos se da. Dice, muy frecuentemente por el mero hecho de ser negro, indígena o mujer, la dificultad de la vida se agrava. Esta dificultad añadida es teóricamente independiente de la realidad socioeconómica, pero con gran frecuencia, al menos en el tercer mundo, acaece dentro de la pobreza socioeconómica. Bueno, sigue. Pero también dice, los pobres de la opción son, además, históricamente pobres. Son los empobrecidos por otros. Pobreza no es mera carencia, no es mera dificultad de dominar la vida, sino dificultad de vivir causada por otros e ignominia añadida, introducida por otros. Pobreza entonces es pecado, clama al cielo, dice. Es contrario al plan del Creador y al honor que se merece. Acá habla ya de que no son solo pobres porque les fue mal, no, porque han sido oprimidos por otros. Ya empieza a plantar una cuestión. Dios hace una opción por unos, por un sector del mundo, y por ende en contra de otros. Me adelanto, vamos a ver que lo dice claramente. Los pobres de la opción son, por último, una realidad política, aspecto menos explicitado que los anteriores en la Escritura y el Magisterio, pero no por ello menos real. Ya acá va a la política. No, que la Iglesia no se mete en política, pero acá ya va que una opción política. ¿En esto va la Iglesia Adventista? ¿A meterse en política? Dice, los pobres por los que hay que hacer la opción se define, por tanto, en relación a algo sumamente negativo, la ardua dificultad de dominar la vida en lo más elemental de ella. Acá sigue, pero vamos a ver cuestiones más profundas todavía. Dice, cita ciertos versículos, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. ¿Quiénes son los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia? ¿No ha sido este gran sistema apóstata?
Y sin embargo, ellos lo llevan, dice, en este contexto, la opción por los pobres afirma en primer lugar que la verdad de la realidad de nuestra historia se transparenta más desde los pobres, tal como se les ha descrito, que desde ellos se llega a conocer lo que es más flagrante de la historia y la totalidad de nuestro mundo. Es decir, lleva a que el aprisionamiento de la verdad es la opresión a los pobres. No lo que ha hecho, por ejemplo, el catolicismo romano con enterrar la Biblia, desvirtuar todas las doctrinas y desfigurar el carácter de Dios. Luego cita al samaritano, el famoso texto, la parábola del samaritano. Dice, Jesús menciona la parábola para explicar cuál es el mayor de los mandamientos. El mayor de los mandamientos, ¿cuál es según Jesús? Amaos los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Según propias palabras de Jesús. Bueno, el mandamiento nuevo, pero el mayor mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero acá habla de que el mayor de los mandamientos es esto de ayudar al que está necesitado. Hay que ayudar, si uno ve la parábola del buen samaritano, claro que está para nosotros, ¿no? Mal haríamos si hacemos como el levita o el sacerdote, pero este es el mayor de los mandamientos. Dice, nadie puede servir a dos señores, aunque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Dice, esta cita de Jesús muestra la necesidad de elegir entre realidades objetivas que son en sí mismas excluyentes y duales, ¿no? No se puede servir al pobre y a sus empobrecedores, a las víctimas y a sus verdugos. ¿No se puede? ¿Cuál es nuestro servicio? Nosotros debemos servir al prójimo, hacer un servicio al mundo, para eso está la iglesia. ¿Y cuál es nuestro servicio? El micrófono, por favor. Se está expulsando las culpas, está expulsando la carga, está diciendo la pobreza es el pecado, no lo que yo he hecho con el pueblo de Dios, que lo he oprimido, lo he perseguido, y lo he machacado y lo he matado. Ahora quiere que el objetivo vaya a ellos, a los pobres, y poniendo culpables a los que los oprimen, que no quiere decir que eso no sea cierto, que también pasa. Claro, obviamente. Pero quiere que solo veamos el punto social de eso y nos olvidemos de que pueden ser salvos todos, tanto ricos como pobres. Pero es un poco quitarse la espada de Damocles encima y ponerla encima de otros, para él luego defender a los que están machacando y ponerse como víctimas a su lado. Ayudadnos a que se haga justicia. Luego veremos, en la escuela sabática se va a seguir leyendo. Veremos los sinónimos que hace de justicia, con qué lo asemeja. Y va por aquí, por lo que estás comentando tú. Aquí vemos algo claro, ¿no? Obviamente. Y dice, optar por los pobres significa entonces encarnarse en un conflicto objetivo de la historia. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿En qué conflicto? ¿Unos contra otros? Es decir, si la Iglesia se considera universal, bueno, esta iglesia tiene que ver con su nombre, a servir al mundo entero, pues esto es fomentar una guerra civil total. Si este mundo es del gobierno y propiedad de Dios, esto es fomentar una guerra civil a gran escala. Sindicatos, eso es los sindicatos que defienden al trabajador oprimido, etcétera, etcétera, que se levantan contra el empresario, contra el gobernante. ¿Y qué sabemos de los sindicatos? ¿Qué sabemos, Elena White, cuando dice de los sindicatos? Que nunca deberíamos pertenecer a ellos. Y cuando hemos visto dónde vienen los sindicatos. Todo claro. Católico, jesuita, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo eso? Pues para que al final se dé la estocada final, que es lo que estás comentando tú. Todo lo que se ha ido presentando y preparando todo este tiempo es para eso. Exactamente. Y nosotros vemos también, al final, quiénes son estos opresores. Grandes magnates, ¿no? Grandes corporaciones. ¿Y a quién pertenecen? ¿Con quién están aliadas? ¿Quién está detrás del Banco Mundial? Eso ya, acá se ha presentado, no vamos a explicarlo, y mucha gente se ha presentado por lo menos estas cosas en muchísimos canales y sitios web, aunque después lleven las cosas para otro lado. Pero ver familias Rothschild, Rockefeller, dinero jesuita, con lo cual esta teología habla del pecado como una cuestión social, como las estructuras de pecado, como políticas socioeconómicas que son el pecado en sí. Y al pobre hay que liberarlo de eso. Pero ¿quién domina estas estructuras?
Es decir, la misma gente que oprime al pobre ahora va y se pone de su lado para decir, ven, ven, yo te voy a liberar. Es una jugada, bueno, diabólica total. Después cita, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Bueno, conocemos eso, ¿no? Dice, la opción por los pobres es un modo de ver la historia, de reaccionar hacia ella y de encarnarse en ella, pero es también la manera de llegar a vivir como ser humano. Es salvación. Aquí está la salvación. Hacer esto. Esto es salvación. Algunos me dirán, esto es Iglesia Católica. Esto es lo que la Iglesia Adventista está planteando. Sí, sí, esto es teología de la liberación pura y dura. Pero esto es el alcance que está teniendo. ¿Cuál es la salvación? Optar por los pobres. ¿Una comunidad como individuo? No, como comunidad. Y veremos cuál es el alcance de la salvación. No alcanza con que yo opte solo. No, no, solo tampoco alcanza. Dice, en la parábola del juicio final, en la que están presentes todas las naciones, se afirma que es lo que lleva a la salvación última, esto. Yo esto lo sé por primera mano, de estar bueno, en la Iglesia Católica, con gente de los jesuitas, un sacerdote, que él hablaba siempre de la salvación y lo ponía esto, ¿no? Esta parábola. Tuve hambre y me diste de comer, Bueno, uno ve que inclusive estas parábolas, que están en Mateo 25, se habla después de las señales del fin, son parábolas que están dirigidas a la Iglesia. No es que acá la salvación es por obras, sino que es por fe. La fe ya está dada porque son a la Iglesia. Unos son los que manifiestan la fe por las obras y los otros los que no. Pero no está hablando de cualquier persona que tiene luchas sociales, entonces ya se salva. No. Entonces dice, la salvación de la propia vida y el sentido de la vida en el presente se decide en la opción por los pobres. La condenación futura y el sinsentido presente se decide en una opción al margen de los pobres, que en el fondo es siempre contra ellos. Si nosotros no hacemos esta opción, estamos contra los pobres. Y no hay nada fuera de esa opción por los pobres en lo que en definitiva se decida la salvación, nada. Pero esto es lo que la Iglesia Adventista está aceptando. Ya vemos los encuentros ecuménicos, ya hemos visto en demasía. Este es el camino. Pero claro, acá está hablando de manera directa, para gente que, como decía, ya llevan 1500 años de ventaja en la apostasía y más. Y el hecho mismo de optar por ellos, de ayudarles y servirles, independientemente de la conciencia explícita con que se haga eso, Señor, cuando te vimos hambriento, produce salvación y hace vivir como seres humanos salvados. No importa ya lo que los pobres sean, digamos, ellos ya están salvos por ser pobres. No importa si tienen pecado o no, si pueden cambiar o no, pero no importa por la conciencia que lo hagamos, con hacerlo ya estamos salvos. La salvación por los pobres. Por eso la lección de todo el trimestre intenta sacar algo más de la doctrina adventista o de la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana en Cristo mismo no puede sacar nada para cumplir esto, porque está implícito. Por eso tienen que decir que hay algo más para poder unirnos a ellos en esto. Si no es imposible, ¿cómo sacas a un adventista de toda la vida o a un cristiano aférrimo? ¿Cómo lo engañas para que haga eso? La única manera es así, con la caridad, haciendo que el sentimiento surja y no puedas ver detrás de todo lo que están explicando, para unirnos a eso. Y fíjate cómo ellos también unen el cambio climático con eso también, que está afectando a los más desfavorecidos, las inmigraciones producidas por eso. Todo va a ser alrededor de eso. Sí, sí. Estos escritos son un poco más antiguos, cuando todavía el cambio climático no estaba en el catolicismo puesto sobre la mesa, que empezó hace muy poquito. Dice, afirmar que la opción por los pobres es salvación es, además, afirmar que la salvación es posible. Es apostar por la esperanza en la historia de que la última palabra de la historia es bendición y no condenación. La salvación es posible. Hasta ahora no era posible, hasta que nos hemos dado cuenta de esto. Jesús no pinta nada aquí. Y ya vamos a ver lo que habla de la cruz de Cristo.
La opción por los pobres es, pues, ante nada, una opción con la que se confronta todo ser humano por el mero hecho de serlo. Todos vamos a llegar a confrontarnos con esta situación. Si haces esta opción preferente por los pobres, estás a favor de Dios, del bien, de la ley, de todo. Si no, estás en contra de todo lo bueno. Dice, en la tradición bíblica, Dios se revela en y a través de una opción. Para dar razón de la elección de un pueblo, de la encarnación o de la muerte de Jesús en la cruz, solo se puede apelar al eterno designio de Dios, a la libre autodeterminación de Dios de mostrarse así y no de otra manera. Dios se revela así porque Él quiere, porque es Dios, tomando una opción. Y en esto consiste la especificidad del conocimiento bíblico de Dios, en conocerle en la medida en que Él se da libre y concretamente a conocer. La teología cristiana, dice, acepta este hecho y tiene necesariamente que aceptarlo, pues ella misma está basada y centrada en un libre designio de Dios. Es decir, esto es algo que debe aceptarse, porque es la opción de Dios, es la voluntad de Dios, hacer opción por unos en contra de otros. Dice, mira, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Decía, en el hecho fundante del pueblo de Dios está un hecho parcial, la liberación de Egipto, a través de la cual Dios se muestra como Él es. No se puede separar revelación del nombre de Dios como revelación universal y voluntad concreta liberadora de Dios. Bueno, este acto fundante es parcial. Dios no se revela a todos por igual, a los israelitas y al faraón. Dios no se revela por igual a israelitas y a faraón. Dios hizo una opción, se revela de una manera a los israelitas y a faraón de otra. ¿Cierto? No fueron las plagas inclusive puestas delante de faraón, pero él no quiso arrepentirse. No hubo egipcios que aceptaron. Y la razón de esa parcialidad está en el sufrimiento y opresión de un pueblo. Dios se compadeció de su pueblo porque estaba oprimido. Bueno, de este pueblo, no por una promesa hecha a Abraham, no porque había sido escogido, sino porque estaba oprimido. Déjate oprimir y obtendrás la salvación. Dice, esa parcialidad de Dios es un hecho, pero es además un hecho revelatorio de la misma realidad de Dios. No solo ocasión para que Dios se revele. Dios no solo hace una opción por los pobres, sino que a través de ella se muestra como Dios, de modo que si desaparecieran de la Escritura los pasajes sobre esa opción, quedaría una imagen desleída y muy distinta de la realidad de Dios. Cita, ¿no?, ciertos versículos para dar un fundamento supuesto a esta teología, pero sigue un poco más. Fíjate, Javi, porque cuando habla, fíjate que es una jugada maestra poner a Moisés y a Egipto en la lección de escuela sabática. Sí, sí, sí. Porque relaciona al oprimido con el pueblo de Dios. Fíjate bien, ¿eh? Todo el pueblo clama a Dios y es liberado, y ese pueblo oprimido es liberado, y ese pueblo casualmente es el pueblo de Dios, claro. Es el pueblo hebreo, el pueblo elegido. O sea, que fíjate qué jugada maestra, o sea, poner a los hebreos como oprimidos y pueblo de Dios, dos ideas conjuntas. Por eso antes Moisés, esa imagen de Moisés intercediendo, ¿no?, por un pueblo oprimido. La teología de la liberación. Este hombre, John Sobrino, también tiene un libro que se llama Jesucristo Libertador. Esto es la base, la liberación. El hecho fundamental, el ejemplo fundamental de la teología de la liberación, de este Dios que libera, es cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Por eso no es casualidad que esté puesto esto justamente ahí. Porque esto es lo que toman para decir este Dios que libera al pueblo que está oprimido. Esto pueden verlo. Dios sabe que no estoy mintiendo. He leído cuando estuve en la Iglesia Católica estas cosas. La teología cristiana acepta, vamos a ir un poco más, esto ya lo leí, quizás pueda por ello estar, dice, la teología cristiana acepta este hecho y tiene necesariamente que aceptarlo, pues ella misma está basada y centrada en un libre designio de Dios, esto lo leímos. Quizás pueda por ello estar dispuesta a aceptar la terminología de opción de Dios, pero es más reacia a aceptar la opción por los pobres. Del mismo modo, la parcialidad de Dios en su revelación, el que se revela a unos y no a otros, incluso en favor de unos y en contra de otros. Aquí está hablando de que Dios
realmente primero va llevando a que Dios está a favor de unos y deja en el aire si está en contra de otros, pero sí, está en contra de otros. Hoy he buscado en la concordancia, he encontrado 19 citas en la Biblia de cuando se habla de... Podemos leer algunas para dar un poco de Biblia. 3 textos, Deuteronomio 10, 17, 3 personas que se ofrezcan voluntariamente. Deuteronomio 10, 17, Santiago 2, 9, Lucas 20, 21. Deuteronomio 10, 17, Santiago 2, 9, Lucas 20, 21. 19 veces he encontrado este término en toda la Escritura. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, Dios mismo no hace acepción. ¿Cuál es el siguiente? Santiago 2, 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muy bien. La Biblia, acá dice que tenemos que hacer, que Dios hace acepción de personas. Vemos que dice que Dios no hace acepción de personas. Dice que nosotros tenemos que hacer acepción de personas. El apóstol nos dice que, y este es supuestamente el apóstol de las obras, ¿no? De las buenas obras, que a veces tanto dolor de cabeza dio a los reformadores con la justificación por la fe. Pero él dice que si hacemos eso, quedamos convictos, somos transgresores de la ley. Y Lucas 20, 21, vamos a ver qué dice Jesús también. Bueno, ni siquiera lo que dice Jesús, sino lo que sus enemigos reconocieron de Jesús. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas del camino de Dios con verdad. Hasta los enemigos de Jesús veían que él no hacía acepción de personas, pero acá dice que sí, que Jesús lo hacía. Esto es lo que la Iglesia Adventista está aceptando, indudablemente. Lo hemos visto hace ya 3 meses tediosos de esta escuela sabática, pero que le hemos podido sacar el jugo. Dios siempre, ¿no?, se las arregla para que, bueno, las cosas se hagan también atrayentes, pero atrayentes en el buen sentido para la gente, y que sirvan para despertar y para también mover las conciencias, ¿no?, y zarandear también a su pueblo. Esperemos que no solo los que ya creemos estén viendo esto, que haya gente de la Iglesia Adventista sincera, aquellas vírgenes que están todavía ahí, que vean que esto es real, que esto es a donde los están encaminando. Dice, Jesús presenta una visión de la historia desde los pobres que trastueca visiones tradicionales y convencionales. De los pobres, de los despreciados, de los indefensos, de las víctimas, es el reino de Dios, no de sus opresores y verdugos. Claro, a ver, cuando uno es verdugo y opresor, es verdad que en esa condición uno no heredará el reino de Dios. Pero por ser oprimido ya es del reino de Dios. Entonces a Pablo hay que desestimar, lo hubieran desestimado desde el principio. Pablo era opresor. Y Job. Después vamos a ver que habla un poco de qué les toca a estos opresores. Obviamente, tontos no son tampoco. ¿No? Dice, esa es la buena noticia que hay que anunciar como la verdad última de la historia contra todas sus apariencias. Esta es la verdad última de la historia. Esta opción de Jesús por los pobres y en contra de los ricos, de los poderosos, de cualquier que tenga una posición, digamos, privilegiada, si se quiere. Vamos a seguir leyendo algunas cosas más. Habla de los signos, habla de los milagros como signos, por ejemplo, de que estos son signos de liberación. No habla de evidencias, no habla de milagros, habla de signos, ¿no? Todo queda muy... Y después dice, pero la denuncia del antirreino, ya habla de un antirreino, de la sociedad como totalidad, es una
forma subespecie, de apuntar a un mundo que en su totalidad se haga más afín al reino de Dios. Ya pone un reino y un antirreino, ¿no? Ya estamos viendo claramente cuál es el conflicto. Pero es totalmente terrenal y es totalmente materialista. Dice, esta praxis se realiza en las controversias, denuncias y desenmascaramientos de una sociedad opresora religiosamente y a través de ello económica, social y políticamente. Pero ya vemos también un lenguaje que es muy afín para nosotros, ¿no? Una denuncia, un conflicto, una verdad última, un mensaje final. Como ya Satanás iba preparando también siempre sus falsificaciones del cuarto ángel. Dice, con esta praxis Jesús quiere defender a los oprimidos y por ello se dirige formalmente contra los grupos opresores, ricos, fariseos, escribas, sacerdotes y en menor medida dirigentes políticos. Jesús se opone a los ricos. ¿Qué dice? Creo que es el Evangelio de Marcos. Bueno, ahora cuando dice que se le acerca al joven rico. ¿Qué dice que Jesús sintió en su corazón? Dice que lo amó. Pues según esto no. Hasta que no se conviertan, que no se arrepientan, hasta que no se humillen hasta el polvo y sean pobres y oprimidos, Jesús no los amaba. Pero sin embargo dice que al joven rico Jesús lo amó. Y esas son las palabras. Creo que es Marcos el que lo dice, no lo recuerdo. Y Elena White dice que vio en él a su mano derecha, o sea, a alguien que podía hacer la gran obra en el pueblo, llevar su mensaje por todo el mundo, ser como un dirigente. Y es lo que vio en él. Claro. O sea, ¿qué mentira estamos viviendo? O sea, ahora vamos a ver un poco más hasta dónde llega y cuando habla de la cruz de Cristo. Esta praxis, esta práctica, digamos, aunque ya el anuncio de la buena noticia a los pobres y los signos de su liberación causasen escándalo, explica el destino de Jesús, la persecución que se convirtió en clima de su vida y su ajusticiamiento en la cruz por subversivo y blasfemo. La cruz de Jesús es el argumento más claro para mostrar que Jesús hizo una opción por los pobres y el carácter conflictivo de esa opción. No es lo que revela y hace claro el pecado, no, es esto. La cruz de Jesús muestra que en verdad hay pobres y empobrecedores, oprimidos y opresores, reino y antirreino. ¿Cuál es el antirreino? ¿Será todos aquellos que se oponen a esta postura? ¿Aquellos que nos oponemos? La cruz de Jesús muestra, eso ya lo leímos, Dios de vida e ídolos de muerte, mediadores históricos de la vida y de la muerte, que ambos tipos de realidades están en conflicto y en lucha, y en que la opción por uno es opción contra otro. No hay opción aquí. Esta opción, sí o sí, o estás de un lado o estás del otro. La cruz de Jesús muestra el hecho y también el escándalo de que el opresor vence en el conflicto, de que los dioses rivales parecen tener más fuerza que el Dios de la vida y de que sus mediadores son capaces de dar muerte al mediador del verdadero Dios. La cruz deja pendiente la respuesta a la pregunta ¿por qué muere Jesús? Queda pendiente. Pero queda claro por qué le matan. No se sabe por qué muere, pero queda claro por qué le matan, porque esa es una opción. pero fíjate que ellos son los que mataron a Cristo. Exacto. O sea, no están diciendo ninguna mentira. ¿Eh? O sea, los opresores mataron a Cristo y ellos son los culpables, ¿cierto? Ellos mismos están haciendo de defensor y de acusador y de todo. Están tergiversando la historia de una manera espectacular. Sí, sí, es impresionante. Cuando uno sabe realmente lo que hay en los orígenes de la Iglesia Católica, esto es impresionante. Lo primero no obtiene una respuesta apodíctica en el Nuevo Testamento, digamos, no se entiende. Sigue escándalo y solo queda decir, así es el designio de Dios. Pues ya está. Son misteriosos los caminos de Dios, ¿no? Ese Dios de tanto misterio, ese Dios que no se entiende las cosas que hacen, ¿no? Con la resurrección de Jesús, al no desaparecido escándalo se añade la esperanza. No desaparece la incertidumbre de por qué lo matan, de por qué muere. Pero añade la esperanza, al menos en el caso de Jesús. El verdugo no triunfó sobre la víctima. Dios hizo justicia a los crucificados de la historia. Lo segundo, sin embargo, es muy claro. Jesús muere en la cruz no solo porque ayuda o sirve a los pobres, sino porque hace una opción por ellos. Y en esta historia en que los dioses están en lucha, los dioses, parece griego esto,
Optar por los pobres es hacer contra sus opresores. Bueno, esto es la cruz de Cristo. Cristo murió como un revolucionario. Fue ajusticiado, digamos. Pero vemos que lleva a más de lo que Cristo intentó hacer y no pudo. Ya hemos visto mucho el fracaso de Dios, ¿no? Y esto no es tontería, porque yo personalmente también he oído esto en una escuela sabática. Era de una matutina en la iglesia adventista, y me acuerdo que era la mujer de un anciano quien leyó al autor de la matutina que hablaba del fracaso de Dios, algo tan jesuita. Después sigue diciendo, a ver si podía encontrar ahí, bueno, había algo que... Pero vemos que la cruz ya no es algo redentor, lo redentor es hacer una opción por los pobres. Lo redentor es, como comunidad, mirar quiénes son materialmente, socioeconómicamente. ¿Por qué vemos que las iglesias adventistas en muchos lugares del mundo están saliendo a las calles a protestar, a las marchas con pancartas por todas estas supuestas, algunas pueden ser verdad, pero más allá de eso el camino y nuestra misión es otra, estas minorías oprimidas? Ahora también están las minorías por el cambio climático, como Ángel bien decía, esto que se ha agregado. Pues ¿será que están haciendo esto claramente? Pues sin ningún lugar a dudas. ¿Qué decía el Papa? ¿Qué dice el Papa? Hay que liarla, líenla, ¿no? Hagan lío. ¿No está fomentando una rebelión contra un orden establecido? ¿Pero por cuál? ¿Contra qué orden establecido? ¿Contra el de Dios? Bueno, después nos habla de la Iglesia. Bueno, acá por ejemplo dice, la opción por los pobres es pues algo parcial, pero esa parcialidad se abre a la totalidad y desde esa parcialidad se alcanza, creemos, una totalidad más plena y más cristiana. Dios es el Dios de todos, pero no de la misma manera. Es en directo el Dios de los pobres, es también el Dios de los empobrecedores, en cuanto les exige una radical conversión. Y es el Dios de los no pobres en cuanto exige que estos se pongan al servicio de los pobres. Los empobrecedores, los opresores, es Dios de ellos si se convierten. Los que no son pobres, pero tampoco están ahí en el medio, pues sirvan a los pobres. Y los pobres no tienen nada que hacer, no tienen nada que cambiar. ¿Dónde está el pecado? La transgresión de la ley aquí es no servir a los pobres, inclusive no ser pobre. ¿Será que hay alguien que quiere llenar de pobres el mundo? Si esto es lo que plantean y quieren tomar el poder, ¿querrán llenar de pobres el mundo? Es en directo el Dios de los pobres, es también, eso ya lo leí. De estas diversas formas Dios se muestra como el Dios salvador de todos. Y lo mismo ocurre con el ser humano. En lo humano hay algo universal, pero la realización correcta y salvífica de ese universal comienza con la opción por el que es pobre y termina en la solidaridad de unos con otros. Lo humano universal se realiza salvíficamente en la solidaridad y la fraternidad, pero en aquella que comenzó con un primer movimiento de optar por los pobres de este mundo. En este sentido, la opción por los pobres, con todas las analogías y mediaciones que haya que especificar, es exigencia y salvación para todos, en el tercer mundo y en todo el mundo. Aquí vemos hasta dónde se está llevando, al mundo entero, algo que surgió del tercer mundo, especialmente de Latinoamérica. ¿Será casualidad que hoy los dos papas son de Sudamérica? Y me refiero a los dos papas, hablo del Papa Blanco y el Papa Negro. ¿Será casualidad? Tiene un papel muy fundamental, sabemos, Latinoamérica. Quizás lo podemos extender a Iberoamérica en este fin del tiempo. Cuando el centro de la cuestión, quizás en otros momentos, estaba en los países del norte de Europa, en Estados Unidos, hoy el polo ha bajado a la parte, digamos, más del sur, a la cuestión más hispanoamericana, iberoamericana, si se quiere. Pero esto incluye a todos. Esto es lo que toca, como comunidad.
Quería poner esto también que habla el Papa. Dice, Dios ha salvado a un pueblo, nadie se salva solo, como individuo aislado. Otra de las cosas que se hablan es de que Dios salva en comunidad. Es personal, pero en comunidad. Debemos pertenecer a esta gran comunidad de siervos. Hay alguien que se hace llamar el siervo de siervos, y así firma. Bueno, ya está claro quién es, ¿no? Pero o participamos de esta comunidad con este propósito, con esta metodología, o somos del antirreino, o estamos perdidos y merecemos que hasta Dios esté contra nosotros. Con lo cual, si Dios está contra nosotros, pues merecemos ser aniquilados completamente. Y las leyes lo aprobarán. Nos sorprende cuando Ellen White dice que no habrá derechos para nosotros. ¿Nos sorprende? Para nada. Intentaremos saber si Ángel me recuerda cuál era la parte de la iglesia, de la lección que hablaba de la justicia. Sí, el martes. El martes. Vamos a leer, bueno, si quieres. Sí, sí. Si tú quieres. Leo el párrafo, Sí, sí. porque es lo que has dicho tú, es que es el mismo texto, no lo encuentro, sí. pero luego al final le da un punto adventista, ¿vale? O un punto cristiano. Claro, claro. Pero fijaros el concepto que vamos a leer, a ver si lo podemos ver, porque asocia una idea y eso es lo que nos tiene que quedar y lo que va a quedar si no nos damos cuenta. Dice: las deliberaciones eclesiásticas a veces parecen quedar atrapadas en la aparente necesidad de elegir entre el énfasis en el trabajo social o la obra evangélica, la beneficencia o la testificación, la justicia o la evangelización. Claro. Pero cuando entendemos mejor cada uno de estos conceptos, observamos el ministerio de Jesús. La diferencia se deshace y nos damos cuenta que la predicación del Evangelio y la obra para ayudar a los demás están estrechamente ligadas. ¿Cierto? Pero dentro, ¿qué concepto ha unido? Claro. Fijaros, es A o B, A o B, A o B. Todas las A serán lo mismo, ¿no? Fijaros, lo leemos otra vez. Entonces, énfasis en el trabajo social o la obra evangélica. Segunda comparativa, la beneficencia o la testificación. Tercera comparativa, la justicia o la evangelización. Por ende, resumiendo, el énfasis en el trabajo social es igual a la beneficencia, Claro. y es igual a justicia. Eso es justicia. Y se han olvidado la palabra social descaradamente. Eso es lo que estabas leyendo tú. O sea, hacer nosotros justicia falsa. ¿Cómo podemos hacer eso? Inclusive ganarnos la salvación. Exacto. Solo de esa manera. Y solo así. Por eso es justo, claro. Es que de hecho es una lógica dentro de todo, ¿no? Si es justo, en sí mismo te lleva a la salvación. Claro. Fíjate qué concepto se va a llevar la gente a dormir hoy. De justicia humana completa. ¿Eh? Y cuando sigues leyendo la lección en los diferentes días, ya la palabra justicia queda corrompida por este concepto. O sea que, bueno, fijémonos porque ya está diferenciando en dos actividades la justicia y la evangelización. Justicia y evangelización como dos cosas como opcionales, Claro. cuando una está dentro de la otra. Es Pero realmente brutal. A ver, divide y reinarás. ¿No vemos lo que tanto ha el papado desunido y ahora lo quiere unir a su manera? Fe y razón, fe y ciencia. Como si serían dos cosas, siempre ha hecho el papado. Divide y reinarás. Y en los conceptos doctrinales hace lo mismo. Pero después de decir todo esto, dice, en resumen, una de las mejores maneras de llegar a los demás con nuestro mensaje es atender a los necesitados. Atender, sus necesidades. El famoso método de Jesús, ¿no? Que es verdad, es una cita bíblica, pero ¿cuánto nos han hartado con el método de Jesús? Y parece que el método de Jesús era este.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Es como unas declaraciones que hizo él y dice, bueno, de todo hay un trocito que me llamó la atención, dice, cuando la fe no llega a los bolsillos no es una fe genuina, es una regla de oro. Esta frase es pequeña de todo lo que dice él, ¿no? Me llamó la atención por eso, ¿no? Si nosotros profesamos fe, pero si esa fe no llega al bolsillo de los pobres, entonces no es una fe genuina, ¿no? Y es algo que siempre dentro de la Iglesia Adventista, pues en un momento, después de haber terminado la escuela sabática, se pone ahí en la pantalla para los donativos que uno debe de ser generoso, ¿no? Como ya preparando a toda la membresía que uno pues debe poner bastante, ¿sabes? O sea, y eso en todo el mundo entero, en todas las iglesias adventistas, ¿no? Y a mí al parecer que, bueno, es que van ya de la mano, ¿no? Porque cada vez más vemos que la iglesia, todos los que hemos estado ahí, la iglesia tan querida, pues como siempre se ha dicho, ¿no? Está pidiendo a gritos ya ser parte de Babilonia, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es el planteamiento? Digamos, si alguien quería comentar, bueno. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué le damos a los pobres? ¿No? ¿Qué es lo que hay que darle a las personas? Porque entonces, ¿qué le damos a las personas? ¿Qué es lo que necesitan? Vale, hay gente que necesita pan para comer, ¿verdad? Todos lo necesitamos, ¿no? Necesitamos dormir, necesitamos vestido, necesitamos una casa. Vale, vamos a darle pan a los hambrientos, está muy bien, ¿no? Vamos a pintarle las casas, muy bien. A darle ropa, le podemos enseñar a trabajar, muy bien. ¿Y qué más? ¿Con eso alcanza? ¿Con eso se salvan? Entonces, ¿qué ofrece esta perspectiva? ¿Qué ofrece esta teología, esta nueva teología que están inculcando en la Iglesia Adventista? Dice, analicemos en primer lugar el más que existe en los pobres por quienes hay que optar, más que permanece en la historia porque el definitivo reino de Dios no les ha llegado, a los que todavía no les ha llegado el reino de Dios. Lo queremos mostrar con la fenomenología del pan, como símbolo de la vida de los pobres. El pan es lo que los pobres necesitan y la opción debe comenzar por proporcionarles ese pan. ¿Habla del pan de vida? Pues no. Pero una vez en la medida en que haya pan, surge la exigencia de que sea compartido. Ahora no lo voy a leer todo para no cansar, porque la forma de hablar de esta gente, de escribir, es cansina. Pero empieza a plantear de que lo que necesitan es pan. Pero después hay que compartir, surge el egoísmo, no lo quiero para mí, no le doy al otro. Entonces el pan compartido, el pan en comunidad, pero al fin y al cabo el pan que perece. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Lo que ellos están diciendo y lo que está aceptando la Iglesia Adventista es un evangelio del pan. De dar comida, de quitarlos, de liberarlos de la opresión de estos sistemas, de estas leyes injustas. No estamos viendo que... Es decir, hay gente que cree que el nuevo orden mundial va a ser capitalista. Hay gente que cree que no, va a ser comunista. Es que no. Es un nuevo paradigma. Aunque puede ser viejo de una nueva manera, ¿no? El paradigma católico de siempre. Entonces, lo que se está ofreciendo es un paradigma sociopolítico económico. Esa es la salvación del mundo. Pan y compartir el pan. Ya está. Yo quería comentar algo. Con todo esto que se está hablando en esta escuela sabática de este trimestre, y bueno, son 13 lecciones. 13 lecciones
13, bueno, no sé cómo calificarlas aún, pero que en la iglesia, en cada semana que se da la escuela sabática, bueno, y aparte de todos los días, los que las leen, ¿verdad? Porque no todo el mundo lee la escuela sabática, ¿qué concepto ha quedado? Bueno, ya lo hemos estado explicando, ¿no? ¿Qué concepto ha quedado? O sea, el concepto que al final terminan diciendo lo que tú estás diciendo, que la salvación viene por dar al necesitado y ya está. Y todo lo demás, ¿dónde queda? O sea, para entrar al cielo, ¿qué necesitas tú? ¿Y solamente compartir tu pan con el hambriento? Es una parte fundamental del cristianismo, claro, pero no acaba ahí. O sea, cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, o sea, ¿y tú te vuelves santo por compartir tu pan con el hambriento solamente? Claramente que no. Aparte que los motivos por los que lo has hecho, ¿no? Que, bueno, solo Dios puede leer esos motivos, pero ¿y el carácter? El carácter que hay que trabajar, que hay que pulir para poder ser apto para estar delante de la presencia de Dios, ¿dónde queda? Tu carácter no lo vas a fortalecer solamente con ayudar a los necesitados. Ahí sí que hay algo más que eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. O sea, si tú no forjas tu carácter en todos sus ámbitos, no podrás entrar al cielo. Entonces, de nada te servirá, y como muchas personas, ¿no? que hacen tantas actividades, ya se me fue la palabra, de bien a los demás, sociales, ¿no? digamos. Sociales, Sí. De eso el mundo está lleno. Sí. ¿Y solo por eso ya son salvos estas personas? Pues parece que sí, según ellos, ¿no? No, claramente no. Entonces, ¿qué es lo que quedará en los adventistas del séptimo día en este trimestre? Que solamente con que tú des al necesitado ya estás listo para entrar al cielo. Por lo tanto, te relajas y vas haciendo tu vida como mejor te parece y vas haciendo tus cosas y lo demás, pues mira, como yo ya comparto, ya doy a los necesitados, ya voy a hospitales, ya voy a reforestar montañas que han sido deforestadas, bueno, todas estas cosas que están haciendo los adventistas, ¿no? Y el carácter realmente, que es lo que se debe de estar cultivando y poniendo todo de tu voluntad para poder ser apto para entrar al cielo, de eso absolutamente nada. Al menos debería de haber una aclaración, ¿no? En las escuelas sabáticas, que no solamente es, y que alguna vez lo hacen, pero lo hacen así como de manera forzada, pero que el objetivo principal es que el pobre ese es el que lo merece todo y ya está, y el pobre hablando de pobre de económicamente, Lo que ¿no? aquí decía, Sí, definía al pobre y eso es lo que está Sí, haciendo la y la lamentablemente eso es lo que quedará en la mayoría de las personas que van a la iglesia adventista. Pues sí, y hay duda, queremos ver duda. Una de las preguntas que hace, la última pregunta del viernes, dice: ¿qué proyectos e iniciativas conoces que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo está apoyando actualmente para aliviar la injusticia y la pobreza? ¿Cómo podrías contribuir con este aspecto de la obra de la Iglesia? Además, dice, por ejemplo, en la primera pregunta, hay mucha gente, grupos y organizaciones que buscan aliviar la necesidad del mundo, lo que Fanny hablaba recién. ¿Qué fortalezas, ideas y recursos únicos puede aportar la Iglesia Adventista del Séptimo Día a esta tarea? Perdón, la Iglesia Adventista no tiene que estar a la cabeza del mensaje liberador real. No. ¿Qué puede aportar? El mundo ya es una gran maquinaria social que hace el bien y la Iglesia a lo mejor tiene algunas cosas que puede ayudar. Ahí en la cola, como una pequeña aportación que podemos dar, ¿no? ¿Esto es la Iglesia Adventista? Es decir, no tiene nada que ver lo que yo leí con esto, es que es lo mismo, es lo que están hablando, a donde nos están dirigiendo. Solo que sabemos las circunstancias, tienen que hacerlo un poco más solapadamente, más engañosamente todavía, pero tienen que apurar, ¿eh? En pocos años ya tienen que estar aquí, igual. ¿Dónde queda Jesús? Simplemente alguien que intentó traer la justicia. Yo no pude encontrar la cita que estaba acá, de que Jesús fue alguien que intentó implantar la justicia, pero lo mataron. El fracaso, ¿no? ¿Eso se va a aceptar de la cruz de Cristo? Alguien que intentó ayudar a los pobres y
Bueno, no pudo del todo, pero como lo intentó y como hizo esa adopción, Dios lo resucitó. ¿Se va a aceptar eso? Bueno, yo quería decir que la semilla ya está sembrada en el pueblo de Dios durante tres meses, ¿no? 3 meses que se ha estado poquito a poco, pero la semilla ya está sembrada en los corazones de cada uno. Entonces, ¿qué se va a cosechar ahora de eso, ¿no? De que, bueno, como la Iglesia Católica, la salvación es por obras. Pórtate bien, séte bueno, porque siempre se ha dicho y siempre he oído que la gente dice, bueno, yo no he hecho mal a nadie, yo siempre hago el bien y ayudo a la gente y tengo derecho de estar en el cielo, que también hay que ser buenos para estar en el cielo, ¿no? Pero a la vez también, que ayer estábamos hablando con Javi, que se va moviendo, por lo menos por fuera va moviendo, que hay ese reavivamiento falso que hoy todas las iglesias adventistas se están, no sé, eufóricamente levantando de que sí que hay un reavivamiento sumado la ayuda a los pobres, sumado que se debe llevar el mensaje, pero solo el mensaje de amor y misericordia, ¿no? Porque eso es lo que se oye a todos los pastores nominales, porque ese es el mensaje. Y ayer decíamos que claro, en parte es verdad, hay ese reavivamiento de dos partes que tienen que ir a la par, ¿no? Que me decía que las vírgenes se levantan al mismo tiempo, se despiertan al mismo tiempo. El mensaje despierta ¿no? a todos. Sí, se despiertan todas, pero unas estaban preparadas y otras no, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que tanto la Iglesia y también el mensaje del cuarto ángel, pues lo que está haciendo es despertar. Este mensaje lo que está haciendo es despertar en realidad a todos, porque lo que decíamos que hablando del 2031, que hay solamente una persona que tiene ese sello, ¿no? Que es el tercer Elías, ¿no? Que se ha hecho como propio. Sí, de que ¿no? se identifica el 2031, el cuarto ángel, ¿no? siempre con cierta persona, no. claramente. Así es. Pero ya no voy a hablar más porque aquí no hay. Bueno, se acabaron las pilas. Pero bueno, ahora está dando fruto esto. Mira, quien les habla aquí, con Laura, con mi esposa, el sábado pasado hemos estado en una iglesia adventista por cuestiones de trabajo que nos llevó para otro lugar. Mira, la verdad que no hace falta decir cuál, porque da igual realmente y las situaciones en todas. Y lo único que podemos ver es que estas escuelas sabáticas eran un amén, amén y amén. Y cuando entramos, lo primero que oíste, ¿no? Que estaba en contra. Sin micrófono no se escucha. Yo me senté, personalmente, apenas, no sé, llevamos un poquito empezado, y me siento gente, el maestro de escuela sabática, lo primero que oigo es, bueno, los pioneros pasaron por la experiencia de fijar fecha y sabemos que eso fue un error, y ahí quedó. Y había gente mayor, había gente que uno se da cuenta que lleva muchos años. ¿Alguien dijo algo? No. ¿Alguien nos saludó? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que una persona, el primero que nos habló, que fue muy simpático, un paisano del país de mi esposa, de Bolivia, pero la gente, y esto ya lo he vivido muchas veces en las iglesias adventistas, de ir y la gente ni te saluda. Y te pasa por al lado y te mira y ves y no te saluda. Inclusive la primera vez que fui a una iglesia adventista no me saludó nadie. Me quedé 20 minutos afuera en la puerta esperando a ver si alguien me saludaba y nadie me saludó. Eso puedo decir, fue en la iglesia d'Urgell de Barcelona, la gran iglesia de Barcelona. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy resentido porque me echaron, como alguien me dijo, no, ese Víctor está resentido porque le echaron, me decía una supuesta pastora, ¿no? Bueno, a ver, una cosa que tiene que ver con la otra. No, lo decimos porque el fruto se está manifestando. Dice, no, es que se puede hablar mucho de profecía y no tener amor. Es verdad, pero se puede hablar mucho del amor, llenarse la boca del amor y no tenerlo también.
Y eso es lo que vemos claramente que está viendo. Es otra cosa que también lo digo, no porque queremos atacar a la iglesia, sino para que la gente, los adventistas que están oyendo esto, se den cuenta de qué es lo que está pasando dentro de la iglesia adventista, ¿no? El predicador que estaba predicando ahí, bueno, una prédica que, bueno, empezó llorando, pero al final terminó diciendo que solo se debe agradecer a Dios. No hay que pedir. Que no se debe pedir. Porque y entonces, lo dijo ¿dónde queda Oscar pedid Sande, ¿puede y ser? se os dará, ¿no? Sí. Buscad y lo hallaréis. Entonces, dices, o sea, ¿qué tipo de evangelio se está dando? ¿Qué mensaje se está dando, no? Entonces, a mí me gustaría eso, ¿no? Que los demás se dieran cuenta, porque yo me quedé ya aterrorizada con todo lo que está viendo, porque hacía tiempo que ya no íbamos, visitábamos una iglesia adventista, pero cuando lo ves de afuera y dices, yo por lo menos dije, madre mía, ¿dónde estaba metida, no? ¿Dónde estaba metida? Hubiera estado ahí, enceguecida y diciendo amén, como todos decían amén. Es que dicen amén a todo. No, porque descubrí algo maravilloso que lo oía Oscar Sande, que no hay que pedir, solo hay que agradecer. Arriba del púlpito, esa es la predicación. Y amén, ¿no? Es que realmente es un hechizo y uno ve que es muy difícil ya. Son muy poca gente las que pueden oír, muy pocos, y es triste y lamentable, y esto va colando y los están llevando de una manera impresionante al matadero. Y bueno, desde acá hacemos lo que podemos realmente con la ayuda de Dios. Yo, si alguien quiere comentar algo más, si no, ya no tengo... Bien, sí. La cuestión está en que la Iglesia ha perdido el norte. Uh-huh. Y ha perdido el norte sobre todo en el sentido de por qué apareció la Iglesia adventista. Uh-huh. La Iglesia adventista es un movimiento profético. Sí, sí. Además, ¿cuál es su mensaje central? Evidentemente el amor, la ayuda, por supuesto, pero como dice el apóstol Pablo, sobre todo que profeticéis. Uh-huh. Y la Iglesia está dejando de profetizar. Es más, si alguna vez tratan de profecía, ya la han descafeinado totalmente, le han tergiversado los significados de lo más contundente que nos tiene que llegar aún para el final, y no se está diciendo nada ni que encare al papado, ni al protestantismo apóstata, ni a las fuerzas satánicas, nada de nada. Entonces, ya está, los han ido minando con el tiempo a sus teólogos y sus pastores, para que los vayan llevando precisamente a ¿qué? A esta laxitud que tienen ahora. Por tanto, les han preparado el terreno sin darse cuenta a la mayor parte de todos ellos, por desgracia, para el ecumenismo. Pero para el ecumenismo basado sobre todo en esta teología de la ayuda a los demás, totalmente vacía de contenido. Solo ayuda. El bien común. Ya veréis cuando presentemos, si Dios quiere, dentro de unos días, toda la racha de temas de preparando el gobierno mundial, os vais a quedar fascinados al haber visto estas 13 lecciones de escuela sabática, cómo la comparativa con lo que está haciendo la Iglesia Adventista es brutal, brutal. Pero cómo le están siguiendo el juego a la perfección al papado. En consecuencia, pues no podemos esperar otra cosa. El Papa dice que la mejor forma de dar el Evangelio es a través de ¿qué? Del ejemplo de la ayuda, no nunca del proselitismo. No hay que hacer proselitismo. Esta semana insistía otra vez. Y sabéis, él mismo hace un alarde que a mí me dejó impresionado esta misma semana, al leer una de las noticias típicas que salen referentes sobre él, cuando dice que una señora se le acerca y le dice, mire, esta persona y esta otra se han convertido al Evangelio y eran de China o no sé dónde. Y ella y el Papa lo que le dice, en vez de decirle, oh, qué bien, qué alegría, hermana, no hay que hacer proselitismo. Digamos, la reprende. Te queda, sí, reprensión. Y encima hace alarde de eso públicamente, mostrando en ese artículo, en esa entrevista, lo que le hicieran, que esto debe ser así, no proselitismo. Por tanto, ¿qué está haciendo la Iglesia Adventista? Lo mismo. Adra sí, proselitismo no. Ah, bueno, proselitismo es predicar 4 cositas de Jesús te ama, en 3 palabras. Ya está. Y la profecía, y todo el montaje que el papado está haciendo donde están cayendo ellos de 4 patas y están ayudando con su actitud a hacer caer al resto
del pueblo adventista y a tantos otros, ¿dónde queda? Pues no nos queda a nosotros otra cosa que, aunque estemos aquí y nos digan que si estamos rebotados porque nos expulsaron y tonterías de esas, que desde aquí lo que queremos es que la gente despierte y se dé cuenta de dónde los están llevando, para que puedan reaccionar y ser salvos y ayudar. Evidentemente que hay que ayudar, solo faltaba, pero con criterio y sin dejar la palabra de Dios de lado para nada, y menos la profecía. Esto no es todo, ¿sabéis? Cuando todo esto empieza a surgir tanto, ahora creo que es el momento en que explique algo. Fijaos que aquí están hablando mucho sobre, en definitiva, es ayuda a ADRA, ¿no? Y que la Iglesia ayude y aporte. Vale, la Agencia para el Desarrollo Adventista, muy bien. Pero, ¿sabéis? Es curioso porque hace quizás unas 3 semanas aproximadamente, quizás un mes, no lo sé exactamente, hubo una persona que me llamó desde Maryland, en Estados Unidos. Ya sabéis, los que habéis seguido las conferencias durante mucho tiempo, que ya hace años mostré escritos de cómo la Iglesia Adventista utilizaba dinero de diezmos para invertir en armamento y en otras empresas, empresas, ¿no? Y bueno, eso en su momento pasó medio desapercibido, pero después han pasado los años y pude mostrar otro documento ya mucho más actual, en el cual se hacía referencia a lo mismo, pero con unas cantidades, impresionantes, ¿no? Pues, ¿por qué os digo esto? Ahora lo entenderéis. Resulta que este hombre me llama y me dice algo porque él es el que me pasó las hojas directamente de lo que se trató en la conferencia general, porque él estaba allí presente y como él la recibieron un montón de gente. Este hombre está bien considerado en esa zona porque no se queda corto en casa, sino que es de los que divulga el Evangelio, genera iglesias, lo que haga falta. Y este hombre me pasó esta información. Pues, ¿sabéis? Yo ya no había hablado más con él y lo había hecho por email las anteriores veces. Me estuvo enviando fotografías del evento, me mostró quién era él, dónde estaba sentado en esa conferencia general, etcétera, etcétera. Y yo, gracias a Dios, después de comprobar los datos, los hice públicos, lo recordaréis todos. Pues bien, como bien sabéis, hubo al cabo de poco tiempo una respuesta a la conferencia general, más que una respuesta, un ataque frontal de la división noruega de la Iglesia Adventista a la conferencia general de por qué estaban haciendo eso con los diezmos. Gracias a Dios, allí ya se dieron cuenta muchos que no se lo estaba inventando Víctor San Vicens. Yo no sé cómo ellos se enteraron, de qué rebote les llegó, pero ellos se enteraron y dijeron esto. Y la conferencia general, pues parecía que no decía nada hasta que empezaban a asumir que, que eso lo debían cambiar. Y así lo manifestaron públicamente. Pero cuando este hombre me llama estos días, me dice que lo llamó a él Ted Wilson. ¿Lo oís bien? Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del 7º día a nivel mundial. Y le dice, porque se conocen, claro, le dice: me he enterado de que le has pasado esa información a un exadventista y lo ha hecho público. Y ahora, en consecuencia, ellos debían cambiar lo que hacían con los diezmos en armamento porque esto se ha hecho público. O sea, ellos ya sabían que esto se estaba haciendo. Lo sabían de sobra. El señor Ted Wilson, que está hablando de que hay que repartir el conflicto de los siglos, que hay que predicar, que no sé qué, no sé cuánto, y luego por el otro lado siempre pega la de arena, aquí descaradamente se le vio el plumero de arriba abajo. Y él y los que están con él. No hablemos de Diop, el señor que ya sabéis que está en libertad religiosa, abrazándose con el Papa, en fin. Pues señores, ¿todo esto es ayuda a los pobres? Bueno, pero ¿de qué cachondeo es esta cuestión? Nos están tomando el pelo. Bueno, a nosotros ya no, porque no nos damos un duro, gracias a Dios, o un euro. Pero hay mucho adventista que aún cuando se les presentan esos datos dicen que estábamos mintiendo porque sus pastores les han dicho que eso es falso. Pues señores, que despierten ya de una vez. Si quieren seguir siendo borregos, que lo sean. Pero que encima vayan levantando falso testimonio en vez de despertar, ya es el colmo. Bueno, pues señores, no nos vamos a salvar por dar un mendrugo de pan a un pobre. Nos vamos a salvar por decir las verdades, ayudar a la gente, pero dar el mensaje final para que el pueblo de Dios despierte, el adventista y el que está fuera en otras partes de este mundo.
Entonces, ¿nos van a venir a hablar del bien común también en la Iglesia Adventista? Porque es donde nos están llevando. Preparaos a ver esas conferencias, si Dios quiere, de preparando el gobierno mundial, porque vais a alucinar cuando leamos artículos enteros. Y diréis, ostras, pero si el adventismo está siguiendo los pasos de lleno y están cayendo en ese gran engaño que les están sirviendo para el ecumenismo. Pues bueno, como no se preparen, en fin, ya podemos orar por ellos y seguir diciendo las cosas les guste o no, porque gracias a Dios hay muchas personas que reaccionan. Y adventistas sí, pero sobre todo de fuera, que ya es triste que el propio adventista, en vez de reaccionar, sea el que menos reacciona. Pues sí, así que bueno, vamos a dar por finalizado, vamos a orar y después... Sí, José, por supuesto. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Sí, antes se hablaba de la crítica, ¿no? Ajá. Bueno, hay unos que fueron los más críticos con el pueblo de Dios. ¿Y quiénes fueron? En la época de Israel, los profetas. ¿Por qué? Les decían, estáis apartados del Señor, no hacéis las cosas como Él quiere y os llegará lo que os llegará, ¿no? Lo que luego vino, Babilonia, etcétera, ¿no? No acabó ahí. Luego vino la Reforma protestante, ¿no? Claro. La Iglesia Católica estaba en su apogeo, dominaba el mundo, dominaba el cristianismo, pero ¿quién salió criticando a la Iglesia Católica? Martín Lutero, Wycliffe, Hus y tantos otros, ¿no? Y bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Pues exactamente lo mismo. Hay unas voces que están diciendo que la Iglesia Adventista no va bien. Y la primera de ellas fue Ellen White, la cual dijo que habría gran apostasía en la Iglesia. Incluso que sus escritos serían rechazados, como tú antes decías, ¿no? Desde la Conferencia General son rechazados. Son rechazados desde los púlpitos adventistas. Ya no está permitido, desde hace años, que en un sermón se utilice una cita de Ellen White. Incluso han habido pastores, y lo he visto en vídeos, que toman los libros rojos de Ellen White y los echan en una papelera. Ella fue la más crítica, pero después de ella hemos venido otros, que criticamos no por malicia, porque amamos la Iglesia, criticamos porque vemos que no está andando como aquella Iglesia que despertó en 1844. Se ha corrompido, está haciendo alianza con Roma, se está convirtiendo en hermana de Babilonia. No es Babilonia, pero se está convirtiendo en hermana de Babilonia. Y si decir estas verdades es criticar, pues bienvenida sea la crítica, porque por lo menos yo creo que el Señor hará que muchos de los que oigan esta crítica reaccionen, a pesar de que otros muchos que la oyen siguen forofos con su amada Iglesia y solo ven virtudes en ella, cuando solo hay pecado. Y es así, lo estamos demostrando, ¿no? Con todo lo que se está diciendo en las conferencias. Solo quería comentar Pues sí, eso. La crítica es constructiva. Sí, y ya más que una crítica es una pura denuncia. Nosotros tampoco somos ilusos, no pretendemos cambiar las cosas porque sabemos que ya no hay marcha atrás. Ellen White, la Biblia dice, ¿acaso la ciudad fiel se ha convertido en ramera? Ellen White tenía una cita que decía, ¿se necesitará otro salir de ella, pueblo mío? Pues sin duda. Lamentablemente hay personas que creen que una manzana en un cesto, una manzana podrida, pudre todo el cesto, pero que ellos pueden estar en la iglesia sin pudrirse. Lamentablemente la gente tiene que salir de ahí. Este mensaje ya no intenta cambiar porque no hay forma, porque ya han decidido, ya han puesto rumbo a Roma, ya están preparando al pueblo a base de infiltrados para que se postre ante el falso Mesías. Y claro que llamamos a la gente a que predique esa verdad dentro, pero que tendrá que salir por cuenta propia o lo sacarán de una patada. Y nosotros no queremos ya, quizás hubo un tiempo, pero ya el tiempo ese pasó, ya no hay marcha atrás para la Iglesia Adventista, y eso lo sabemos. Con lo cual es un mensaje de denuncia para que el que reaccione, bueno, sepa lo que tiene que hacer, que es dar el mensaje ahí dentro, si tiene valor y siente que Dios lo llama, y es creo que es lo principal, porque hay gente siempre que puede reaccionar, pero saber que de una manera u otra va a tener que salir de ahí. Porque si no se va a pudrir. La gente que se queda ahí pensando que, bueno, Dios juzgará a cada uno, se va a pudrir. Porque eso pasa en todos los ámbitos de la vida.
No se puede estar donde todo está podrido porque uno se contamina. Pero hay gente que cree que eso pasa en todos lados, pero en la iglesia no. Pueden estar ahí, fieles y santos hasta el final, aunque todo su alrededor está podrido, pues se equivocan. Y se van a pudrir y van a ser cómplices y recibirán las plagas. Bueno, ahora sí, terminaremos con una oración y después haremos un par de anuncios. ¿Vale? Gracias, Señor, por habernos llamado y habernos también sacado de los lugares donde estábamos, que nos estaban conduciendo por malos caminos. Gracias porque estás juntando un pueblo, un remanente, porque estás buscando a tus ovejas perdidas por todo el mundo. Gracias por el privilegio y el don de poder predicar el Evangelio como la obra más suprema que podemos hacer por nuestro prójimo. Gracias porque sabemos que tú has preparado todas las obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y porque también nos juzgarás con justicia, con misericordia, y que nuestras obras testificarán de nuestra fe, y que están hechas en ti, no para salvarnos, sino por gratitud y por amor a ti. Señor, te pedimos por este remanente para que tú lo sostengas, nos afirmes, nos confirmes y nos unas cada día más en este mensaje, en esta verdad y en el amor de Cristo, pero que también para que todas las personas que hay sinceridad en sus corazones, que puedan ser tocadas y reaccionar, les llegue este mensaje lo antes posible. Ayúdanos y fortalécenos porque lo necesitamos y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.